Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Arrancamos hoy día 25 de agosto. Yo quiero dar primero, antes de pasar con Amaury García, una noticia de neurología. Perder media noche de sueño hace menos accesibles los recuerdos en una situación estresante. Así es, así es. Fíjate cómo la actividad neurológica hace su acción cuando nosotros lamentablemente perdemos sola una medianoche de nuestro sueño. Buenos días, Amaury, ¿cómo estás? Muy buenos días, Eladio, muy buenos días a todos ustedes, queridos televidentes, que cada día a las 6 de la mañana nos sintonizan en este su programa de salud y de algo más. Hablan los doctores, una propuesta que busca fortalecer el conocimiento en ciencias de la salud, pero también damos las pinceladas necesarias a los temas sociales que tienen que ver con la salud. Con la vida, con la salud. Así que hoy es martes, dicen por ahí que ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te aparte. Eso está lleno de misticismo, de cábala. Y lo que sí queremos enviar las energías positivas a nuestro amigo Nelson Rodríguez Monegro, sí, que se recupere. Que se recupere Nelson, que está en un estado postquirúrgico. Afortunadamente todo ha salido bien y ya se estará recuperando, Dios mediante, en la próxima semana, porque hay que darle tiempo al cuerpo. Tiempo al cuerpo. Así es. Y que uno a veces piensa que los médicos nos enferman, sí, los médicos como seres humanos. Pero los seres humanos, los médicos somos seres humanos. Si usted nos pellizca, nos duele. Si usted nos pincha, botamos sangre. Así es. Si no le paga, también. También. O sea que los médicos, igual que... Lo que pasa es que la práctica de la medicina, hoy nos llamamos doctores en medicina, ¿verdad? Hay lugares donde somos licenciados en medicina, pero en términos general, la práctica médica ha sido, desde las épocas más antiguas, realizada por personas que las sociedades les ha sacado su comida aparte, como se dice, en el sentido de que tú vas a una tribu, todavía las tribus que quedan digamos, en Sudáfrica, o que quedan en Suramérica o en sudeste asiático, y tú encontrarás que quien hace la de médico brujo, o quien hace la de curandero de una tribu, es una persona que solamente está superado por el jefe de la tribu. O sea que los chamanes en la antigüedad, todavía hay chamanes, los brujos, el médico que hacía esa parte, tenía un lugar de privilegio, porque la sociedad confiere que si yo tengo la capacidad de entrar en tu cuerpo, como el caso de como lo hacemos hoy día, pues entonces somos seres que tenemos condiciones particulares. Somos seres humanos igual que cualquier otro y sufrimos de las mismas carencias. Los médicos, llega un momento en que se produce la desensibilización frente a las actividades. Por ejemplo, tú como neurocirujano, que permanentemente tiene que abrir. ¿Para ti esto se convierte en una rutina, algo normal? ¿No te impacta en algún momento? Bueno, fíjate, hay cosas que son impactantes, naturalmente que sí, pero el quehacer médico tiene un propósito. Por ejemplo, el acto quirúrgico tiene una finalidad. Recuérdate que la medicina tiene como propósito curar. De entrada, ¿qué queremos? Queremos curar. Así es. O sea, nadie se puede llamar a engaño de que lo ideal es que tú vas donde un médico y tienes una afección que usted quiere, curarse. Y el médico que quiere, curar. Que usted se cure. Exactamente, y hace todo lo posible. Entonces, una de las etapas del tratamiento de las enfermedades, pues es la cirugía. Y la cirugía se puede hacer por la vía clásica, tradicional, produciendo incisiones, o sea, cortando el tejido, y obviamente que esto pues produce sangrado
Y esto para muchas personas pues puede ser algo que le produzca incomodidad. Héctor Guerrero Heredia. Por ejemplo, tú tienes ahí que nuestro querido Héctor, si ve sangre, Se desmaya. y sobre todo, si él tiene la bata puesta de médico, ahí es que la cosa se pone. Entonces, hay personas que tienen dificultad para manejar el tema de la sangre. Entonces, ocurre que el cirujano, en mi caso como neurocirujano, pues yo estoy todos los días expuesto al quehacer neuroquirúrgico. Y en ese sentido no hay problema, porque tú vas con el fin de bien hacer, de realizar un acto que va a beneficiar con la salud de las personas. En ocasiones, entonces tú no logras sanar, sino que lo que tú logras es aliviar. Entonces el acto quirúrgico se convierte en un acto paliativo, pues hace una resección, un tumor que tiene un gran volumen dentro del cerebro y tú sacas una buena parte para disminuir la presión, entonces lograste el alivio. O curas o alivias, y en el caso contrario de que no puedas esos dos, entonces tú puedes, pues el médico tiene la obligación de que si no puede curar, de que si no puede aliviar, entonces debe consolar. Y ahí entran sobre todo ustedes, los que son los médicos del alma, los psicólogos, los psiquiatras, pero realmente todo se debe hacer con un fin. A mí no me gusta, por ejemplo, ver los muertos, y todos los días trabajo con muertos, porque soy profesor de anatomía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero tú me dices, mira, ocurrió un accidente, como le llaman acá, chocaron por ahí, hay alguien que está tirado y murió. No te gusta ver. Yo no ando por ahí, no me gusta porque realmente no es algo agradable. Y de hecho, usted como un experto en la conducta, tú sabes que hay personas que su deleite es ver informaciones de esta naturaleza, la necrofilia. Esa afición que tienen por lo tétrico, por lo horroroso. Yo pienso que muchos de nuestros periodistas tienen ese tipo de trastorno porque se han empeñado en presentarnos. Hay mucho morbo en todo esto, obviamente, pero hay alguna alteración yo no sé si le produce el gozo de exhibir un cadáver, las perforaciones del cadáver, exacto, de manera a cualquier hora y en cualquier momento. Y eso pienso. Atentando contra la salud mental de la población. Exacto, porque produce trastorno. Cuando una persona, cuando tú ves sin un propósito proactivo, porque cuando nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, extracciones encefálicas, en los casos donde participamos de docencia, eso tiene un fin, que es enseñar, exacto. Y tú lo haces con un propósito, por el hacer imágenes, por ejemplo, y exhibirla. Esa práctica es una práctica que raya mucho con lo proactivo. De hecho, ahora mismo, muy probablemente, se estén exhibiendo imágenes de ese contenido, Amaury. O sea, eso es así. Y nuestras autoridades y el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Colegio Dominicano de Psicólogos, la Sociedad de Psiquiatría, la Sociedad de Psicología Clínica, todos debieran producir algún tipo de investigación, algún tipo de exigencia de que esto no se siga produciendo. Sí. Y dicho sea de paso, en el Cibao, en Santiago es mucho más drástico, es mucho más fuerte. Sí. Imagínese contemplar un cadáver en este momento con condiciones feas, exhibiéndolo a esta hora de la mañana. Eso ha sido una práctica que, no sé si recuerdas, existía una revista, no sé si todavía está circulando, pero tú la exprimías a esa revista y botaba sangre, que creo que se llamaba Suceso, no recuerdo, me perdonen si no es esa el nombre, pero esa revista, si sigue saliendo, es una revista que produce un impacto en el lector, en quien la ve, y eso se ha comercializado. Comercializar con la desgracia humana es una responsabilidad que deben tener las autoridades de detenerla, porque eso no produce para nada, en lo más mínimo, produce beneficio para quien la consume. Y quien la produce, entonces lo que hace es que saca estipendio, ganancia del dolor. Y hoy día tú ves que las personas, cuando hay
lesionados, cuando hay muerte, atienden primero a tomar el teléfono, Y a a tirar la hacer fotos y grabar. a subirla, en vez de dedicarse a ayudar. A ver a los que están heridos. Esa es la tendencia que tenemos en este momento, Así lamentablemente. es. Yo quisiera que tratemos, que tú trataras a Amaury García. ¿Qué pasa con las personas que sufrieron un derrame cerebral y tuvieron unas consecuencias? ¿Cuál es el proceso de una persona que ha tenido ese problema poder recuperarse de una situación como esa? ¿Cuáles son los mecanismos de recuperación? ¿Son recuperables cuando usted ve a alguien caminando en la calle con un brazo que no lo puede levantar, producto de esta situación? Cuando no puede gesticular la voz, todas estas secuencias, consecuencias de un derrame cerebral. ¿Cómo lo manejan ustedes, Amaury? Mira, el derrame cerebral hemos dicho en muchas ocasiones que es de las actividades que dentro de la neurocirugía nosotros pues con mayor frecuencia tratamos y que naturalmente es el día a día de las ciencias neurológicas en términos global, constituyen un dolor de cabeza real para la población de todas las edades, pero sobre todo de esos años dorados, donde a partir de los 50, 60 años de edad, empiezan a aparecer empieza a pasar la factura, el desorden en el que hemos vivido. Ayer pues hablábamos de las enfermedades del estilo de vida cardiovasculares, sí, y cómo estas enfermedades cardiovasculares impactan negativamente en nuestro cuerpo, produciendo hipertensión, produciendo aumento de las grasas, lo que los médicos le llamamos hipercolesterolemia, cómo el estilo de vida, ese sedentarismo, cómo el cigarro, cómo ese tabaquismo que cada vez aumenta más. Como el alcohol también. El alcohol, cómo produce lesión en las arterias y finalmente esto, la factura que nos pasa, ¿cuál es? Que sufrimos de enfermedades cardiovasculares. Pues bien, Eladio, amigos televidentes, cuando se produce el derrame cerebral, pueden ocurrir varias cosas. Nosotros podemos tener, y es importante que lo mencionemos frecuentemente, que una persona, producto de un derrame cerebral, puede tener recuperación en términos de 24 horas o menos. ¿Ah, sí? Sí, es lo que se conoce como la TIA o ataque isquémico transitorio. Son siglas en inglés, Transitory Ischemic Attack, el ataque isquémico transitorio. Una persona tiene una debilidad en el cuerpo, del lado derecho, del lado izquierdo, se le fue la visión de un ojo o de ambos, perdió la capacidad de hablar o de entender. Cualquiera de estas habla estropajoso. Habla estropajoso. Okay. Cualquiera de estas condiciones puede ser un derrame cerebral pequeño, como se les dice, un mini derrame cerebral, un mini stroke o un mini ictus, dependiendo del lugar del mundo en el que nos encontremos, así se le señala. Aquí lo llamamos derrame cerebral. Ese derrame cerebral, la persona recuperó la función que había perdido en menos de 24 horas. Ojo con eso. Ese pequeño ataque que recuperó es en el 10% de los casos la antesala de un derrame cerebral definido que ocurrirá en términos de una semana. Ok, ese pequeño, exacto, ese pequeño derrame, ¿cuáles fueron las manifestaciones? Las mismas de un grande. Epa. Las mismas. La diferencia, Eladio y amigos televidentes, que la gente dice, no, a él le había dado eso y se había mejorado, se le quitó de una vez. Okay. Incluso ni fuimos a la emergencia, fuimos después por otra causa donde el médico, pero a él se le quitó eso. Entonces, el 10%, hasta el 10% de los pacientes que hacen derrames que recuperan en menos de un día, son la antesala de un derrame cerebral definitivo. O sea, que por ahí viene devastador. Exacto. Entonces, esa pregunta que tú haces es fundamental. ¿Qué diferencia hay entre ese y el otro? Ninguna en términos de presentación. De manifestación. Ahora bien, cuando el derrame cerebral se instala de la manera que acabamos de mencionar. No aparece de manera lenta. Esto me comenzó ayer, antes de ayer, hace una semana. No, aparece ahora.
el profesor está dando clase y de repente se le puso la voz estropajosa, no le salen las palabras, se le pegó un fuerte dolor de cabeza, ese dolor de cabeza apareció abruptamente, violentamente, perdió la mitad de la fuerza de la mitad del cuerpo, se quedó ciego de un ojo. Ahora, esto independientemente de que se mejore a los minutos, a la hora, tiene que llevar inmediatamente el paciente a sala de emergencia y debe ser visto por el servicio de neurología, sobre todo la parte vascular, los que trabajamos a la parte vascular. ¿Por qué? Porque esta condición, Eladio, si no se atiende de manera urgente en las 4 primeras horas de haber iniciado los síntomas, podemos tener que ese paciente va a entrar dentro de las estadísticas de mortalidad o de discapacidad de por día. Entonces, pero ¿qué los se hace? neurólogos, escúchame, Amaury, los neurólogos no están en las clínicas y en los hospitales 24 horas. Bueno, sin embargo, existen protocolos internacionales que nosotros los utilizamos en la República Dominicana. Desafortunadamente, los centros públicos nuestros no tienen los servicios, pero estamos trabajando y no nos cansamos de llevar las propuestas, de hablar con los incumbentes. Hemos hablado con todo el mundo, nos hemos confesado con todo el mundo en relación a esto, pero nos hacen a veces caso, nos dejan esperando, pero retomamos fuerza y ahora estamos en una fase de ver cómo organizamos un servicio en uno de los hospitales de nuestra ciudad capital para crear el servicio de endovascular, el servicio de derrame cerebral, para que los pacientes una vez, porque un gran problema que tenemos e incluso queja de servicios privados es que no tienen dónde llevar a estos pacientes. Wow. El paciente tiene recursos económicos para poder enfrentarlo, pero en lo que moviliza un transporte aéreo desde la República Dominicana hasta Miami, por ejemplo, han pasado más de 4 horas, de manera que cuando llegue el paciente pues ya no hay tiempo para hacer el tratamiento. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Esos pacientes deben ser trasladados, sobre todo en lugares donde existen personas que trabajamos en esta dimensión. Y una vez el paciente pues llega y es tratado con la forma en que en otro momento explicaremos, muchos de estos pacientes quedan con déficit neurológico, que es la pregunta inicial que tú haces. Entonces, esos pacientes en esas unidades, desde que llegan, se identifican, se verifica cuál es el problema, se inicia el tratamiento y el tratamiento incluye la fisioterapia. Fisioterapia que debe ir sobre todo en el caso dependiendo naturalmente de la lesión que tengamos, puesto que si se trata de un paciente que tiene dificultad para mover una parte de su cuerpo, pues obviamente que debe ser en esa dirección la fisioterapia, y si se trata de un problema del habla, pues de la misma manera debe iniciarse la terapia del habla desde que llega a esa sala, a esa unidad de derrame cerebral, porque la idea es que nuestro cerebro tiene grupos de neuronas que se han muerto, pero hay neuronas alrededor que tienen la capacidad de asumir esas funciones y nosotros las estimulamos por medio de la fisioterapia a que asuman esa función. Eso es lo que hoy día se conoce como la neuroplasticidad, que venimos hablando de eso hace más de 20 años, pero que hoy día con datos concretos se sabe que existe nacimiento de nuevos grupos neuronales y que se puede enseñar a las neuronas que su función no es movilizar una parte del cuerpo, la podemos enseñar a que esa función la asuma. Por eso usted, a la edad suya y yo a la edad mía, y usted que nos está viendo puede aprender otro idioma. Antes se decía que el loro viejo no aprendía a hablar y sabemos que no es así. Entonces la fisioterapia es la herramienta fundamental que juntamente con el tratamiento médico que se hace en la sala, en la unidad de derrame cerebral, se debe iniciar desde el principio. Y ahí entra el asunto de las células madre. ¿Hay alguna función de esto que se está haciendo ahora para que estas neuronas muertas puedan recuperarse? Mira, el tema de las células madre es un tema de mucha discusión. Hay grupos que están trabajando con estas células. Sabemos que cuando se produce la unión entre el espermatozoide y el óvulo, se forma el cigoto, empieza la vida, cuando se implanta ya este
este producto de la formación, el blastocito, en las paredes del útero y empieza entonces a crecer. En el interior hay unas células que se conocen así como células madre. Para muchos de nosotros ha sido pues un gran salto el decodificar el genoma humano, el ver el mapa genético de cada uno de nosotros. Lo que se ha avanzado hasta este momento es muy poco para aplicarlo sobre todo, pero la teoría es, Eladio, que esas células que son las promotoras de la vida de grupos de tejido, tomarlas sería la fase para inducir a la producción de células que se han perdido y sobre todo hasta de producir tejidos como córneas, como vasos sanguíneos, y en el futuro, pues de hecho hay grupos de laboratorios de genética que están empeñados en producir tejidos, por ejemplo, para evitar los rechazos. Sabes que cuando, ejemplo, se afecta el hígado en casos como la cirrosis hepática producida por hepatitis C, un riñón, necesitamos a alguien que nos supla, que nos done ese riñón. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, ¿cuál es? El rechazo que se hace en muchas ocasiones a ese órgano que no es de nosotros. Entonces, el planteamiento de las células madre es que por medio de tener la posibilidad de fabricar, de producir órganos a partir de nuestras propias células, pues ese problema no lo tendríamos porque sería tejido nuestro. Pero lo que se ha avanzado en el tema de la neurociencia y sobre todo del derrame cerebral, aplicándolo a la recuperación, es muy poca. Esa es la verdad. Hay muchos grupos que con falsas expectativas les venden a pacientes parapléjicos que han sufrido lesiones de la médula espinal, vamos a inyectarte células madre y no tenemos, hasta ahora la evidencia no ha mostrado que sea pues efectivo. Hasta este momento es muy probable que no se esté utilizando de la forma correcta. El hecho es que lo que más importa en el caso del derrame cerebral es sobre todo acudir de manera temprana, rápida, desde que aparecen los síntomas, a un centro donde se manejen la enfermedad de manera holística, puesto que el tiempo es cerebro. Y aquí hay instituciones, hospitales donde la gente que nos está viendo en este momento pueda saber que lo puede llevar a ese lugar y va a tener atención. Sí, claro. De manera, desafortunadamente, los centros privados hasta este momento, hasta esta hora del día martes 25 de agosto del 2015, los centros privados básicamente algunos centros privados son los que tienen este servicio. A nivel público, lamentablemente, no tenemos esa facilidad. Y es una gran necesidad que esto se promueva, puesto que el problema que tenemos es que el derrame constituye un problema social, porque involucra un gran número de personas cada año, pero es un problema familiar porque el familiar tiene que quedarse a cuidar a quien sufrió de esta condición y es un problema personal. Fíjate que pasa de personal a familiar y esto a escala social y naturalmente es una pandemia. Entonces los centros que están manejando el tema del derrame cerebral está CEDIMAT. CEDIMAT tiene protocolo de manejo. Tenemos en el caso del Centro de Obstetricia y Ginecología, nosotros estamos... donde tú laboras. Exacto, estamos constituyendo grupos de trabajo, también tenemos en el Instituto Dominicano de Cardiología, en estos centros hacemos embolizaciones en los casos de los aneurismas, pero lo que deseamos fundamentalmente es que la práctica de la neurovascular sea diversificada a nivel público, porque la gente que no tiene recursos, entonces tiene lamentablemente opción cero, tiene que acudir, y naturalmente que nuestro sistema que invierte tan poco en salud, le deja poca oportunidad. Pero repite eso que tú dijiste, las personas que no tienen posibilidad, que están cero. Bueno, se quedan sin opciones, o sea, el que no tiene... Eso es casi la muerte. Bueno, entonces... Nosotros vivimos en un real Estado de Derecho, constitucionalmente así dice, pero eso de real Estado de Derecho, nosotros lo vemos confrontado con esta realidad, donde usted, que se supone tiene derecho a la salud, cuando va a los lugares privados, pues le dice, mire, acá hay que pagar, y esa es una realidad. Si tú te montas, si tú quieres ir a
a visitar un país, tú tienes que pagar un ticket aéreo, eso cuesta, pero la salud no es un privilegio, es un derecho. Amaury, ¿qué costaría, qué costo tiene aproximadamente cuando la gente se ve involucrada en un problema de este? Cualquier enfermedad catastrófica como esta, hay que hablar de cifras de 6 ceros, así como tú lo oyes. O sea, el tratamiento hay que individualizar cada caso, pero por ejemplo, la molécula que es la RTPA, que es un disolvente que utilizamos para, el paciente llegó, se hizo una tomografía, se ve que no hay sangre regada, sino que es isquémico, entonces fue que se tapó una arteria. El disolvente para que esa arteria que se tapó se diluya, a abrir, cuesta sobre los 70,000 pesos un frasco, a veces se utiliza un frasco, 2 frascos, entonces estaríamos hablando ahí ya de casi 200,000 pesos solamente de ese medicamento, pero eso no incluye el tratamiento medicamentoso adicional, el tratamiento, la hospitalización, los honorarios médicos, o sea que estamos hablando de una enfermedad que puede perfectamente consumir 1 millón de pesos como si nada, y que ¿quién puede asegurar el tratamiento de manera generalizada? Pues obviamente que el Estado, y si el Estado no tiene centros que hagan este tipo de tratamiento, pues obviamente que estos pacientes terminen en los hospitales, pero el tratamiento que se les ofrece no es el que corresponde. De manera que nosotros pues insistimos en el tema, insistimos en que necesitamos crear centros de derrames cerebrales para la atención oportuna e integral de esta enfermedad, que es la primera causa junto con el infarto agudo al miocardio, al ataque cardíaco, de muerte a nivel mundial en todas las edades. Nosotros ocupamos el lugar, el 35% de América Latina. En América Latina nosotros ocupamos... Nosotros estamos entre los primeros, en primer lugar. En el primer lugar. En hipertensión, por ejemplo. Hipertensión. ¿Qué acercamiento hay entre un hipertenso y la posibilidad de un derrame? Bueno, déjame decirte, en el derrame que son de 2 tipos, el que es porque se rompe una arteria, la hipertensión es la primera causa. Ay, mamá. Sí. O sea, en el paciente que cuando se investiga, en la tomografía vemos que hay sangre regada, la primera causa que llevó es la hipertensión. En el que se le tapa la arteria, la primera causa, ¿sabe cuál es? Son las grasas altas, los lípidos, la hipercolesterolemia. Entonces, de manera que la medicina primaria, a la atención primaria, de nosotros controlar la presión arterial en los pacientes hipertensos, en los diabéticos controlar esa enfermedad a que sean niveles normales de glucemia, en los fumadores dejar de fumar, en los pacientes que tienen colesterol alto, ponerlo en condiciones normales y hacer ejercicio es la llave con la que nosotros podemos evitar o alejar lo más que se pueda estas enfermedades. O sea que nosotros vemos, seguimos hablando día tras día, que la prevención, la promoción de la salud, promover la salud significa, señores, tenemos que comer sano, tenemos que comer las proteínas necesarias, menos carbohidratos, menos azúcares, menos sal. A veces tú ves las personas que toman la sal y llenan la comida que ya ha sido previamente cocida con sal. Entonces, todo esto nosotros podemos evitarlo, Eladio, amigos televidentes, con unas dietas sanas, con medidas deportivas, con actividades deportivas por lo menos 3 o 4 veces en semana. Esa obesidad troncal de ese abdomen globoso por grasas, eso es índice de, o sea, eso produce un síndrome metabólico, puesto que va a trastornar todo lo que es el manejo de las grasas de nuestro cuerpo y eso nos pone a riesgo. ¿Dónde es más, tiene mayor riesgo? ¿En mujeres o en hombres con esta protuberancia? Las mujeres tienen una frecuencia mayor y hay factores. Esta es una enfermedad que ataca sobre todo por encima de los 55 años. Ya en ese momento las mujeres no tienen la protección de los estrógenos. Entonces, como ya en esta etapa, esa protección que se le atribuye ya ha venido la menopausia, entonces se ven desprotegidas y, por ejemplo, en el caso
de España, el derrame cerebral en mujeres es la primera causa de muerte. Wow. Sí. Bueno, yo pienso que ha sido un programa sumamente interesante, donde usted ha escuchado a nuestro especialista, Mauri García, explicar cuándo y cómo se produce un derrame cerebral. Así que a protegerse, a pensar en modificar sus hábitos dañinos para seguir viviendo, porque ya usted vio qué cuesta tratar una enfermedad como esta. Así es, y la mortalidad y la discapacidad. es. Señores, nos vemos mañana miércoles con una entrega más de Hablan los Doctores. Muchas gracias, pasen buen día. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.